Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando Identivarias. Este es un espacio de musas de metal en el que ustedes van a tener la oportunidad aquí en este programa de escuchar temas que tienen que ver, pues casi siempre con la diversidad sexual y de género, las identidades que tengan que ver con el arco iris. Pero bueno, pues siempre tienen ustedes la oportunidad de ponerse al corriente con estos programas, viendo las grabaciones que tenemos en Violeta Radio o en el Facebook de Musas de Metal, que es donde nos pueden escuchar. Y pueden escuchar también en violetaradio.org este programa y toda la barra de programación que tiene Violeta Radio para que ustedes no se pierdan todos estos programas, pues darnos seguimiento y estar presentes y participando. Y bueno, yo soy Paul Martínez, estoy en la Ciudad de México y en este momento, pues es 4 de agosto del 2025. Ya estamos dando el segundo semestre, ¿no? Avanzado el segundo semestre para poder seguir en este 2025 que ha tenido pues muchas cosas. Y por supuesto, como siempre, me acompaña hoy Judith. ¿Cómo estás, Judith? Hola, hola, bien, 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 muy bien, aquí contenta del día de hoy. El programa siempre muy interesantes. No porque los hagamos nosotros, pero Ah, claro. no, y es que con las invitadas de lujo que tenemos, como el día de hoy, pero Sí, bueno, claro que pero bien, sí, bien. que nos da mucho gusto que regrese, ¿no? Y que además Sí. ha sido constante y a mí me parece que siempre nos traes cosas muy interesantes para compartir y conocer. Entonces tenemos nuevamente a Patricia Rosas Lopategui para que nos platique hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de Nahui Olin y que, bueno, pues le pedimos eso, que nos charlara, que nos platicara y nos compartiera. Entonces, bueno. Para quien no te ubique y no te conoce, nos querrías decir tú cómo te describes. Claro que sí, muchísimas gracias Paul, muchísimas gracias Judith. Es un placer para mí estar siempre aquí con ustedes en este estupendo espacio que pues que muestra, ¿no? No solamente la diversidad de identidad, de preferencias sexuales, de gatitos que se asoman por ahí. Sí. Yo tuve que sacar a los míos de aquí, de este espacio, porque si no, no me dejan trabajar, no me dejan concentrar. Uno brinca por aquí, otro por allá, pero ya estoy viendo que ahí Paul tiene a su menino o menina, que es Es una pequeña. una pequeña, hermosa menina. Pues es para mí un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, claro, la diversidad es muy importante, es fundamental. Todo tipo de diversidad, ya sea de raza, de género, de color, de piel, de lo que... Esa es la belleza de la humanidad, ¿no? Precisamente, esa diversidad es lo que debemos de celebrar siempre, porque ser una sola raza, un solo color, una sola preferencia sexual, pues es totalmente, va en contra de la naturaleza humana, ¿no? Va en contra, definitivamente. Así es que, pues, muchísimas gracias por abrir este espacio para mí. Y en esta ocasión, pues, para hablar de Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, un personaje también, nuevamente, ¿no? Como los otros personajes de los que hemos hablado aquí, un personaje fundamental dentro de nuestra cultura mexicana. Sí, y que además está dentro de tu colección que estás mostrando de insurrectas, exactamente, para que Oh, quien se vaya interesando, porque esa es la idea, ¿no? Que acá es como una probadita que van a sí. tener, pero que pues busquen y se informen con estas biografías que están tan interesantes. Así es, Paul. Nahui Olin es el primer personaje de esta serie Insurrectas, que bueno, hasta el momento se han publicado 4 volúmenes, pero ya viene en camino el quinto. Gran sorpresa Ujú. para nuestro público, ¿sí? Súper. Pero mientras tanto, ¿verdad, Paul y Judith, que vayan adquiriendo los volúmenes que ya están en librerías, el de Nahui Olin, El volcán que nunca se apaga, Antonieta Rivas Mercado, y 2 volúmenes dedicados a las hermanas
Campobello, Nelly Gloria Campobello. Y viene en camino el quinto volumen que está dedicado a Guadalupe Dueñas. Pero hablemos hoy de Oh, Nahui Olin. ujú, sí, sí. Pues, para comenzar, cuéntanos, ¿dónde nació Nahui Olin? Nahui Olin nació en la Ciudad de México, que en aquella época, digamos, en la zona de Tacubaya, que pues era así como en las afueras, ¿no? De lo que era el centro de la capital mexicana. Y ahí tenía una casa, ¿no? Una residencia muy grande, su padre, Manuel Mondragón, quien era un diseñador de armas, y ahí nació Carmen Mondragón el 8 de julio de 1893 en el seno pues familiar. Su padre era un hombre, fue un hombre muy cercano a Porfirio Díaz, ¿no? Durante el periodo de lo que conocemos en la historia de México como el Porfiriato. Y su Ujú, madre, pues en aquella época, ¿no? La mujer se dedicaba al hogar, a los hijos, a las hijas, al marido, etcétera. Y su madre fue una mujer muy importante para el desarrollo no solamente de la vida de Carmen Mondragón, sino también de sus otros hijos, porque fue una mujer amante de las bellas artes. Entonces, el amor de Nahui, de oh, Carmen, por la buena literatura, por las lenguas, ¿no? Por las diferentes culturas, por el arte, por la música y por la pintura, pues se va a nutrir precisamente de esta madre que va a ser una mujer muy culta, ¿no? ¿cuántos hermanos, hermanas tuvo Nahui? Ay, no me acuerdo ahorita, Judith, pero fueron Ajá, varios hermanos y hermanas. Entre ajá, tres, yo creo que, si mal no recuerdo, entre tres hermanos, tres hermanas, una familia grande, ¿no? Una familia, yo creo que ujú, en total, si mal no recuerdo, entre 7 y 8 hijos ujú, de este matrimonio Mondragón Balseca. ujú. Y que bueno, que la familia tuvo que emigrar de la ciudad cuando la revolución en 1910, ¿verdad? Bueno, sí, la vida es bastante, exacto, la vida es bastante turbulenta, ¿no? Para Carmen Mondragón, que nace, bueno, 7 años antes, ¿no? Del Ujú, estallido de la ujú, revolución. Pero ujú, aquí es muy interesante marcar lo siguiente, porque esto nos va a ayudar a comprender a esta figura tan extraordinaria dentro de nuestra cultura. Por un lado, bueno, ella nace en 1893 ujú, y ya tenía un par de hermanos, una hermana, ¿no? Mayores antes del nacimiento de Carmen. Y en ujú, 1897, es decir, cuando Carmen tenía 4 años, en una misión, ¿no? Que recibe el padre de Carmen, de Porfirio Díaz, tiene que salir la familia a París. Entonces la familia se va a París, ¿no? Toda la familia, y allá va a vivir Carmen Mondragón de 1897 a 1903, ¿no? O sea, esos años van a ser muy fundamentales para ella, porque va a aprender francés, ¿no? De primera instancia. Carmen va a ser una niña muy curiosa, ¿no? De una gran inquietud intelectual y artística, de una gran sensibilidad. Entonces, se cuenta que ella, esos años que vivieron en París, en esa primera infancia, ella va a asistir constantemente a los museos, va a leer a Voltaire, a Rousseau, a todos los franceses, ¿no? De la época, pues sí, de la famosa, digamos, pre-revolución, ¿no? Y luego pues durante la revolución. Entonces los va a leer desde muy pequeñita y va a estar constantemente imbuida en el mundo del arte, de la cultura. Y esto, cuando ellos regresan a México, que Carmen en 1903, ¿no? Que bueno, tiene 10 años aproximadamente, y luego en 1904 ya regresa nuevamente a la escuela, en México ya, pero va a ser educada en un colegio francés, en el famoso Colegio Francés de Santa María. Entonces ella va a continuar con su educación
francesa, porque ese era el mundo, ese fue el mundo del porfiriato, ¿no? La mirada completamente volcada a Francia. Entonces, Nahui hablaba más francés que español, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, fue bilingüe, dominó las dos lenguas, pero ella se comunicaba, por lo que vemos en sus escritos, principalmente en francés, más que en español, ¿no? Hasta, claro, ya en la edad adulta, por supuesto, ya el español va a tomar prioridad, ¿no? Sobre el francés, porque cuando ellos regresan ya se van a quedar en México. Sin embargo, Carmen se va a casar en 1913. Bueno, tú mencionabas lo de la revolución. Efectivamente, Judith, ¿no? Y Paul, estalla la revolución, la familia va a empezar a perder estos privilegios, ¿no? Que tenían durante el porfiriato. Y el general Manuel Mondragón participó en la decena trágica en Mm. contra de Francisco I. Madero, que había sido electo presidente de México, ¿no? Y en 1913, en esa decena trágica de febrero, fue uno de los líderes de digamos, pues de este golpe de Estado, ¿no? Y al quedar en poder Victoriano Huerta, para Victoriano Huerta, el general Mondragón, como era un hombre muy aguerrido, un hombre de armas, le tenía temor, ¿no? Entonces Victoriano Huerta, para prevenir de que el general Mondragón no le fuera a dar un golpe de Estado, le fuera a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, de una manera muy diplomática, lo, lo sacó de México, ¿no? Según lo mandó en una misión diplomática, y en realidad lo que hizo fue removerlo de México, y el general Mondragón sale de México a mediados de 1913. Y luego Carmen se casa en agosto de ese año, de 1913, con Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Y aquí va a comenzar otra jornada en la vida de la familia, porque ya la familia va a vivir en el exilio. La familia nunca volvió a reinstalarse en México, ¿no? Y eso debió haber sido muy doloroso para todos ellos, ¿no? Pues sí, ¿no? Vivir a la distancia, porque ella sí permaneció en el país, ¿no? Bueno, exacto. Ellos cuando primero se va el general Mondragón y luego Ujú, hacia mediados de 1913, a finales del año de 1913, el general Mondragón, pues claro, obviamente se da cuenta que había sido pues una treta de Victoriano ujú, Huerta, ¿no? Para sacarlo de la jugada de la sí, vida política mexicana. Entonces, ujú, a finales de ese año de 1913, ya manda por toda su familia, su esposa, sus hijos, en- en- em, todos, ¿no? Todos los miembros de la familia, los hijos que ya se habían casado, las hijas, etcétera, se van a París. Para esto ya el general Mondragón se ha instalado en Madrid, porque la misión supuestamente era en Bélgica, ¿no? ujú. Pero Carmen, como se había casado con Manuel Rodríguez Lozano, ellos se quedan en la Ciudad de México. Ella se queda con su esposo, y en mayo de 1914 nace su hijo, el único hijo que tuvo esta pareja, pero que Ah, muere inmediatamente, ¿no? De muerte natural. El bebé fallece, y a los pocos meses, 2, 3, 4 meses, es cuando Carmen y Manuel Rodríguez Lozano se van a París, ¿no? Es decir, es que era un clan. La familia Mondragón Balseca, bueno, comandada obviamente por el general, era un clan, era una familia así, como decimos coloquialmente, bueno. muégano, ¿verdad? Ajá, Sí. ajá. Pero Oye, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, es cuando ya comienza, pues digamos, la inestabilidad, ¿no? En París, y el general Mondragón se lleva a toda su familia a San Sebastián, España. Y ahí, San Sebastián, España, va a ser muy importante
en el desarrollo intelectual artístico de Carmen Mondragón. Ahí van a vivir, ellos van a vivir ahí, bueno, Carmen, en el caso de Carmen, de 1900, pues sí, 14 hasta 1920, o sea, 6 años, ¿no? Que es un Ujú. tiempo de guerras en los dos lados, ¿no? Porque en México acá la revolución no había concluido y Ujú. estaban en estos momentos de quitar y poner gobernantes generales que se estaban, a todos se atacaban, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquello Ujú. fue una, pues sí, una lucha entre caudillos, ¿no? Ujú, Una ujú. lucha entre caudillos por el poder, efectivamente, ¿no? Primero Victoriano Victoriano Huerta, luego Huerta. Ajá. Venustiano Carranza, y esto viene toda la lucha por el poder, Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿no? Que se rebelan, se levantan en contra de la dictadura bueno, sí, pues sí, una especie de dictadura que estaba imponiendo Venustiano Carranza, ¿no? O que impuso. Y efectivamente, ¿no? Entonces la revolución estaba todavía muy efervescente en México y la familia, pues allá exiliada, efectivamente, con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Y en qué momento Carmen Mondragón empezó a escribir y en qué momento empezó a pintar? ¿Qué fue primero? ¿Cómo fue eso? Esa es muy, muy buena pregunta y ahorita vamos a ver cómo Carmen Mondragón en realidad comenzó a escribir desde muy tempranita edad, ¿no? Yo creo que este tipo de escritoras que traen ya esta sensibilidad y esta inquietud y esta curiosidad, escriben desde muy pequeñas. Ahora, hay registros de que ella bueno, ahorita vamos a hablar de sus escritos a los 10 años, ¿no? Cuando estaba precisamente en el Colegio Francés de Santa María, ¿no? Pero para esto primero vamos a ubicarnos en San Sebastián, porque en San Sebastián, ese periodo de 6 años que ella vive, ¿no? Casada con Manuel Rodríguez Lozano y pues rodeada de su familia, Carmen Mondragón va a formar parte de las tertulias, de los grupos de escritores y de artistas intelectuales de San Sebastián, ¿no? Incluso ahí ella comienza a dibujar, ¿no? De hecho, se dice que ahí es donde ella desarrolla su talento como caricaturista, ¿no? Y comienza a pintar y también a escribir, ¿no? También comienza a escribir poemas, textos, etcétera. Y cuando ellos regresan, la familia se queda en San Sebastián, pero Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano deciden regresar a México en diciembre de 1920, ¿no? Y ahí, pero ellos ya vienen imbuidos, ¿no? Bueno, Carmen, vamos a decir, Carmen ya viene imbuida de estas inquietudes artísticas que había empezado ya a desarrollar de una manera, digamos, más formal en San Sebastián, ¿no? Y cuando regresan a México, ellos participan, Manuel Rodríguez Lozano y Carmen participan en un colectivo, ¿no? Con Carmen participa con caricaturas y con dibujos en 1921, en julio de 1921. Y ahí es donde ella conoce al doctor Atl, ¿no? Ahí se conocen bueno, más o menos en ese periodo, en una fiesta, en una reunión, después de esa exposición, y se conocen. Y bueno, flechazo a primera vista, ¿no? De ambos. Bueno, imagínense que se conocen en julio. Y en agosto, Carmen Mondragón ya está prácticamente viviendo con el doctor Atle en el ex convento de la Merced, ¿no? Abandona a su marido y al año siguiente se divorcia de Manuel Rodríguez Lozano y comienza, digamos, su vida al lado del doctor Atl, que va a ser una vida muy, por un lado, muy tumultuosa y muy tormentosa, porque el doctor Atl era pues era un don Juan, ¿verdad? Era un hombre soltero que tenía muchos amoríos y Carmen era
pues obviamente con toda razón, ¿no? Muy, pues claro, se enojaba cuando lo encontraba con otras mujeres, que a veces eran sus alumnas, ¿no? Y entonces, muy tormentoso, pero por otro lado va a ser un periodo muy productivo para los dos. Se dice que ambos tuvieron quizás cúspides, ¿no? En su carrera como artistas. Y ahí es donde Carmen va, digamos, a concretizar su talento como escritora y también como artista, ¿no? Como Ujú, caricaturista, también como pintora ujú, y como poeta. Porque aquí en ese periodo ellos tuvieron esta relación sentimental de 1921 a 1925. Y ese ujú, periodo es cuando Carmen va a publicar tres poemarios, ¿no? Primero en 1922, Óptica Cerebral, poemas dinámicos. Luego en 1923, Tierna Soy en el Interior, pero que ese poemario lo escribió originalmente en francés, ¿no? ujú, Y el tercero, que es el que yo les quería mencionar, que publicó en 1924, también escrito originalmente en francés, que se titula A los 10 años en mi pupitre. Esos escritos nos revelan que Carmen escribió desde muy pequeña, ¿no? Porque a los ujú, 10 años estos textos son realmente eh, sorprendentes, ¿no? Lo que una niña de 10 años se planteaba y cuestionaba. Y estos escritos, ella los llevó a cabo, que eran una especie de tareas, ¿no? Eh, composiciones que pedían las maestras cuando ella estaba en el colegio francés de Santa María, en México, en la Ciudad de México, en Santa María la Ribera. Eran tareitas que les pedían las monjas. Este colegio estaba bajo la dirección de las monjas. Entonces, una de las monjas, bueno, la directora del plantel guardó los cuadernitos de Carmen, wow, porque le ujú, parecieron sumamente extraordinarios y fabulosos, ¿no? Lo que esta niña planteaba. Y gracias a esa maestra, a esa directora, fue que sobrevivieron esos textos, porque ella los guardó y se los llevó al doctor Atl cuando ella se enteró que Carmen Mondragón vivía en el ex convento de la Merced, en el ex convento de la Merced con Gerardo Murillo. Ella la fue a visitar, pero cuando ella llegó al ex convento, Carmen no estaba, estaba ujú, solo el doctor Atl. Y él la ujú, recibió y bueno, ella le entregó las libretitas y fue a instancia del doctor Atl que se publicaron en 1924 esos escritos Mm. a los 10 años en mi pupitre, ¿no? Entonces, luego, si ujú, quieren, podemos leer textos de cada uno de estos Sí, creo libros que que son, eso sí, sería sí, bueno para irnos sí, como impregnando, aunque yo sí, quería saber también, o sea, una mujer en esta época en México, que aunque venía de estos espacios franceses, españoles, se divorcia, va a vivir con alguien, ¿cómo era vista en México? Que pues seguía siendo muy conservador. muy conservador, Paul. Imagínense el México. El México de principios de los años 20, ¿no? Totalmente ultra conservador. El divorcio existía, ¿no? Legalmente existía, pero era absolutamente mal visto, ¿no? Y claro ujú, que Naui, por ahí comienza el estigma hacia ella, ¿no? Como más adelante, cuando hagamos nuestro programa sobre Antonieta Rivas Mercado, Ujú. vamos a ver exactamente lo mismo, ¿no? Em, entonces sí, claro, ella va a ser mal vista y va a comenzar el estigma, obviamente, ¿no? De la ninfómana, de la puta, de la loca, de la celosa, bueno, Manuel Rodríguez Lozano, cuando ella lo abandona, ¿no? Cuando ella se va y luego obviamente le pide el divorcio, Manuel Rodríguez Lozano se enfureció, por supuesto, y creó la leyenda negra
de que Mm, Carmen había matado a su hijo, ¿no? De que wow. hubo muchas versiones al respecto, ¿no? De cómo había muerto el hijo de ambos. Pero estas versiones realmente malvadas fueron creadas por Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? De que ella lo había asfixiado con una almohada, de que ella lo había, pues sí, matado, ¿no? Otra versión era que estando ellos discutiendo, peleando, el bebé se le había caído de los brazos y había rodado por las escaleras. Es decir, bueno, Wow. ya saben, ¿no? Pero ustedes saben que Adriana Malvido también es una de las grandes investigadoras de Nahui Olin. Igual, bueno, el primero es Tomás Urián, ¿no? Tomás Urián es el gran rescatador de Carmen Mondragón. Ujú, También curador, investigador. Yo no hubiera podido hacer mis trabajos sin el apoyo de Tomás Urián. Adriana ujú, Malvido ha hecho un papel también fundamental en el rescate de Nahui. Y bueno, entonces, esta Adriana Malvido es la que hace unos 4 años aproximadamente, 4 o 5 años, ya reveló el acta de nacimiento y el acta de defunción del hijo de Carmen y de Manuel oh, Rodríguez Lozano, en donde se indica que el niño había muerto pues a las pocas horas después de haber nacido, que son este tipo de pues muertes naturales, no simplemente el bebé deja de respirar, ¿no? Hay una Lo que le dicen debilidad. muerte wow, de cuna en algunas ocasiones. Exacto, eso es, sí, Ujú. la muerte de cuna, exacto. wow. Ahora, este periodo con el doctor Atul es lo que nos lleva a que se nombre Nahui y aquí nos vas a contar qué significa y Claro, cómo es que ella empieza a usarlo. exacto, exacto. Efectivamente, el doctor Atl es quien la bautiza, ¿no? El doctor Atl era un gran amante de las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Y bueno, pues él se autonombró el doctor Atl, ¿no? El doctor Agua, Atl, ¿no? En náhuatl. Y a Nahui Olin es el cuarto movimiento del sol, que significa cuando se apagan, ¿no? Se termina una era, se apaga una era y de las cenizas de esa era surge una nueva era, un nuevo movimiento solar, ¿no? Entonces, pero a mí me parece fantástico que él haya bautizado con ese nombre, ¿no? Porque efectivamente eso era Carmen, era la constante renovación, la constante creación, ¿no? Tener muy presente el no repetir, ella era enemiga de la gramática y de seguir las normas establecidas, ¿no? De cómo escribir un poema, era enemiga de las reglas, de la preceptiva poética, y lo vamos a ver en sus textos, ¿no? En sus textos, por ejemplo, ella mezcla la prosa con los versos, ¿no? Con la poesía, sobre todo en óptica cerebral. Son poemas que comienzan como versificando, ¿no? Con versos y luego se convierten de pronto en prosa poética, en un mismo texto, ¿no? Entonces, ella va a tener siempre, ante todo, presente la innovación, la renovación, la creación auténtica, ¿no? Y no repetir dogmas. Era enemiga de los dogmas. Ella tuvo una relación muy conflictiva con su mamá, porque su madre, sí, era una mujer muy culta que los inició en las artes, pero era muy religiosa, muy católica, ultra conservadora, ¿no? Es decir, para ella sus hijas tenían que seguir los roles, los modelos, ¿no? Tradicionales para la mujer en la sociedad patriarcal. Y Carmen siempre se rebeló en contra de todos esos preceptos de su mamá. Entonces siempre hubo mucho conflicto entre ellas, ¿no? ¿Y cuál fue el momento de quiebre con la familia? Cuando ella hizo esta sesión de desnudos ¿es con Weston, con el fotógrafo estadounidense? No, con Weston no fueron los desnudos, fueron con Antonio Garduño. Oh, ujú, Sí, yo pienso que Carmen en gran medida
bueno, quién sabe, ¿eh? No sabemos. A lo mejor igual ella se hubiera liberado de igual manera. Es muy probable, no lo dudo, no lo dudo, porque tenía un carácter muy determinante, ¿no? Una vez que se liberó de Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Bueno, y que comienza su relación con el doctor Atl y que comienza, porque con el doctor Atl también tenía muchos conflictos, porque ella no toleraba la infidelidad, ¿no? Y ahí están las cartas que ella le escribió al doctor Atl. Entonces, era una mujer muy fuerte, muy determinada en lo que quería y que no la sobajaran y que no la humillaran y que no la vejaran, ¿no? No estaba luchó contra todo esto. Entonces, la familia, recuerden que la familia se quedó en Europa, ¿no? O Ajá. sea, entonces cuando ella se va a vivir con el doctor Atl y todos estos años de liberación y luego todos los desnudos, etcétera, pues ella estaba en la Ciudad de México prácticamente pues sola, o sea, su madre y su padre nunca regresaron a México, murieron en Europa, ¿no? De los Mm, hermanos y de las hermanas no tengo noticia exactamente cuándo regresan, si regresan algunos de ellos, ¿no? Pero digamos que el eje nuclear de la familia, quizás el que hubiera podido manifestarle un alto algo, hubiera sido el padre, ¿no? La figura ujú, dominante de la familia. O porque la madre, pues las mujeres no tenían ni voz ni voto, ¿verdad? ujú, Entonces, pero ella está sola, ella está sola. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver para su liberación, ¿no? Porque no tenía esa sombra. Ahora no sabemos, a lo mejor igual lo hubiera hecho, ¿no? Ella quiso mucho a su padre, lo quiso mucho. Y de hecho hay mm, documentos, ¿no? En cuando el padre enferma, ella le escribía, ella siempre defendió a su padre, digamos, de la mirada acusatoria, digamos, dentro de la historia política mexicana, ¿no? De su papel nefasto en la decena trágica. Ella ujú, siempre lo defendió, siempre tuvo un ujú. gran amor hacia su padre, ¿no? No Wow. sabemos cómo reaccionó el padre, qué dijo el padre, qué decía. Obviamente se debió haber enterado, ¿no? Porque ese tipo de noticias, pues, aunque estuviera en Europa, seguramente hubo conocimiento, ¿no? De esto. Ujú, Ahora, ujú, efectivamente, cuando ella vive con el doctor Atl, es cuando Edward Weston le toma una serie de fotografías bellísimas ujú, entre 1923 y 1926, que bueno, son unos retratos maravillosos. En ujú, 1927, al año siguiente, es cuando ella se va con Antonio Garduño a Nautla, ¿no? A las playas de Nautla en Veracruz a hacer una serie de desnudos, de tomas de desnudos para otro libro. Em, co- eh, ¿Cómo? Lo infinito en lo ínfimo, si mal no recuerdo es el título. Lo ujú. infinito en lo ínfimo que nunca publicó, ¿no? O sea, nunca se dio a conocer, pero Lástima. esos desnudos o esa serie de fotografías eran para ese libro. Y Sí. bueno, entonces esos famosos desnudos muy, muy liberadores, ¿no? Porque Nahue tenemos que ubicarla como la pionera de la liberación sexual en México, femenina, ¿no? En México. ¿Qué Esa tan cierto parte, es? Ajá. perdón, esa parte creo que es interesante en cuanto a cómo otras mujeres la comenzarían a, pues no sé, a seguir, ya no a sancionar, sino a decir, no, pues sí, nos agrada este estilo de vida. Exacto. Bueno, Tomás Urián me comentó, y de hecho es una cita, es una nota al pie de página que registré aquí en el libro de Nahui, en donde Tomás Urián me contó que
Pita Amor, él considera que Guadalupe Amor, Pita Amor, eh, es decir, que el antecedente de Pita Amor también en relación a la liberación sexual femenina, para Guadalupe Amor la antecede Nahui Olin, ¿no? Que seguramente se conocieron, que seguramente fue un modelo, un paradigma para Pita Amor, Carmen Mondragón, porque realmente se necesitaba tener mucho valor y mucha confianza en sí misma para hacer todo lo que ella hizo, ¿no? Porque esas fotografías de desnudos, ustedes seguramente ya saben que hizo una exposición en su departamento e invitó a Ajá. políticos, funcionarios, escritores, intelectuales. Todos desfilaron, toda la crema innata política e intelectual desfiló por esa exposición, porque ella los invitó. Exposición de Ujú. desnudos, ¿no? En ese año de mil Pero, novecientos veintisiete. Qué mujer, ¿no? pues sí, Era sí, como una porque, bofetada, es como una bofetada también a los hipócritas, machistas, patriarcas mexicanos que quieren a una mujer, a una esposa obediente, sumisa, asexuada, ¿no? Una virgen mentalmente, ¿no? Y físicamente ujú, quisieran tener siempre una virgen al lado suyo, pero que para su placer sexual buscan otro tipo de mujer, ¿no? ujú, Que ellos mismos ujú, crean esas mujeres, como decía Sor Juana, ¿no? pues sí. Sí, ¿no? Y que ella no se esperó a que alguien viniera y le montara, le ayudara a montar la exposición, sino ella lo hizo por sí misma, ¿no? ¿Qué tan Exactamente. cierto? Ajá. ¿Qué tan cierto es, Patricia, que ella trajo la minifalda a México? Ah, eso sí que no lo había yo escuchado. Pues a lo Ajá. mejor, a lo mejor, no lo dudo, porque hay muchas fotografías, efectivamente, en donde ella tiene la faldita corta, Ujú, ¿sí? Entonces, ujú. Mm, ahorita me diste esa aportación, Judith. No lo había escuchado, pero no lo dudo, ¿no? Ya, Porque muchas de sus fotos efectivamente tiene la falda corta e incluso muchos de los movimientos son como muy avanzados para la época, ¿no? Que sí, casi sí. podríamos decir algunos movimientos parecen más bien como de los años 60 incluso, ¿no? Sí, no, muy Hay unos adelantada. movimientos Sí. así muy, Sí, muy de los incluso se años habla 60. de ella también como una feminista, tal vez inicial, ¿no? Ah, claro, definitivamente, una feminista, definitivamente. Y eso lo podemos ver con la lectura de algunos de estos textos que podemos hacer para que veamos que es una pionera del feminismo en México, definitivamente. O sea, de la liberación sexual femenina y de la liberación intelectual femenina también, ¿no? Del derecho de la mujer a, como decía Sor Juana, ¿no? A conocer, a tener sus propios proyectos intelectuales. Nahui, yo pienso que ella luchó tanto por su independencia intelectual, emocional, psicológica, etcétera, que por eso terminó tristemente en pésimas condiciones, ¿no? Y Porque sola. Ujú, prefirió eso, prefirió recluirse y vivir en la miseria, en la pobreza, en el descrédito, a venderse, ¿no? Es decir, a venderse y dejar de ser ella para complacer al statu quo, ¿no? Las mujeres ujú. pagan un precio muy alto y pagaban más en esa época. Tremendo. Sí, Bueno, podríamos pasar un poco a los textos. ¿Nos podrías compartir, por favor? sí, claro que sí. Bueno, miren, yo hice aquí una pequeña selección del primer libro que publicó Carmen, Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, que publicó Ujú, en 1922. Este libro sí lo publicó en español, ¿no? Y lo ujú, escribió originalmente así en español. En 1922 lo publica obviamente con el apoyo del doctor Atl, ¿no? Porque era quien ajá, tenía, pues era reconocido en el ámbito cultural mexicano y tenía poder económico, ¿no? Bueno, ujú, entonces aquí les voy a leer unos segmentos.
se titula El cáncer que nos roba vida. El cáncer de nuestra carne que oprime nuestro espíritu sin restarle fuerza es el cáncer famoso con que nacemos, estigma de mujer. Ese microbio que nos roba vida proviene de leyes prostituidas de poderes legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos, y algunas mujeres con poca materia, con poco espíritu, crecen como flores de belleza frágil, sin savia, cultivadas en cuidados prados para ser trasplantadas en macetas inverosímiles. Bueno, y sigue el párrafo, pero aquí lo que ella está describiendo son precisamente a las mujeres sumisas, asexuadas, obedientes, las que siguen el modelo de la Virgen, ¿no? Dice, y hace una metáfora, ¿no? Con las plantas, con las flores. Y luego más adelante dice, más otras mujeres víctimas cobardes, paren porque no tienen seguridad de ellas mismas, paren generaciones de nulidades enfermizas, más otras mujeres, en las que y en las que la carne impera, saltan por todo y van por el mundo con carne temblorosa de deseos, cortesanas humilladas por leyes gubernamentales y, aunque atormentadas por las mismas pasiones, van otras fanáticas que azotan con religiones y amenazan vulgares sus carnes podridas de pasiones y deseos extinguidos. Entonces, en este segundo grupo, ella incluye a las mujeres que se convierten en cortesanas o que se prostituyen, o mujeres que de una manera o de otra no son tampoco ellas mismas y digamos, complacen, ¿no? A la sociedad patriarcal. Las mujeres sexualizadas, ¿no? Las mujeres Eva, vamos a decir. Entonces, Nahui hace aquí la dicotomía, ¿no? Entre las mujeres que crea la sociedad patriarcal, el rol para la mujer en la sociedad patriarcal, o es virgen, pura, santa, la madre abnegada, o es la prostituta, la puta, la cortesana, la sexualizada, la seductora, ¿no? La seductora, la que atrapa a los hombres. Y al final ella dice, más otras mujeres de tremendo espíritu, de viril fuerza, además dice viril fuerza, ¿no? O sea, ella está combinando lo femenino con lo masculino, ¿no? Que nacen bajo tales condiciones de cultivadas flores, o sea, nacen y la sociedad patriarcal las trata de hacer así, pero en ellas ningún cáncer ha podido mermar la independencia de su espíritu y a pesar de luchar contra multiplicadas barreras que mil poderes les imponen, ellas no permiten que las dominen, que las, digamos, domestiquen, ¿no? Y ese es el tipo de mujer que es ella, ¿no? Bueno, estoy parafraseando porque el texto es un poquito más extenso y poder leer otros. Pero entonces aquí vemos cómo ella hace un retrato muy adelantado para la época, ¿no? Muy adelantado del retrato de la mujer, de los dos roles que ha creado la sociedad patriarcal para la mujer. O eres santa, eres buena, o eres mala, eres Eva, ¿no? Eres seductora. Pero ella dice, esas no son mujeres, ¿no? Son víctimas. Y la verdadera mujer es la que está independiente de espíritu, la que no deja que el cáncer la destruya, ese cáncer de la sociedad patriarcal. Entonces, para mí me parece un texto muy avanzado para la época, muy feminista, ¿no les parece? Sí, por Sí, sí, supuesto. sí. Perdón, ¿en qué año fue que lo publicó este? En 1922. O sea, poquito antes o en el inicio de su relación con el doctor Atroz. Al año, al año. Ujú. Es decir, ellos se conocen en el verano de 1921, en julio. Carmen Ujú, Mondragón ya. se va a vivir con él en agosto de ese año
Y y este primer libro aparece al año siguiente, en 1922. Sí, exactamente. Es que va a ser la liberación para ella, ¿no? Ujú, Y luego me gustaría compartirles del ujú, segundo libro, el de Tierna soy en el interior. Tierra soy en el interior, este poemario sí lo escribió originalmente en francés y lo ujú. publicó en 1923. Por primera vez se tradujo al español y lo publicamos en mi libro Nahui Olin sin principio ni fin, que publiqué en el 2011. Ahí, gracias a la colaboración de varias de mis amigas, colegas, Rocío Luque fue la traductora del francés al español. Y bueno, ahí fue un gran rescate, ¿no? Porque antes nunca se había traducido este poemario al español. Y Wow. aquí es un poemario muy diferente, porque en el de poemas dinámicos eh, es donde les decía que los versos se convierten en prosa poética. Acá es más vanguardista en el sentido de que los versos son muy cortos, a veces una palabra es un verso, que es parte de Ujú, esos movimientos de la vanguardia, son poemas muy musicales, muy rítmicos. Vemos aquí la influencia de la música en Carmen Mondragón, porque además Carmen fue pianista, fue oh, concertista y se dice que también mm, fue compositora, pero lamentablemente, hasta donde yo tengo entendido, nunca se han recuperado composiciones musicales de Carmen Mondragón, pero se dice que también era compositora. Pero lo que sí es que daba conciertos y era pianista, ¿no? wow. Y esto se nota en sus poemas. Bueno, les voy a compartir este porque a mí me encanta, es sobre la sororidad femenina, ¿no? La, mm, la unión, la hermandad entre mujeres, que es lo que nos fortalece, que es lo que también nos permite luchar contra nuestro opresor, ¿no? La sociedad machista, patriarcal, misógina, homofóbica, etcétera. Bueno, este poema se titula Cuando estoy cerca de mis amigas. Cuando estoy cerca de mis amigas, completamente reflorecida de mi juventud, soy como una diosa poseída por la locura, que se ríe de las desgracias de la vida, que olvido y que me río, poseída por la locura como una diosa colocada en la vida. Para embellecer a mis amigas, y se dice que yo tengo encerrados en mis ojos los misterios de países nuevos que tienen risas, placeres reflorecidos en mi juventud, que me convierten en una diosa poseída por la locura, que se ríe de las desgracias de la vida, cerca de mis amigas. ¿Qué les parece? Muy, muy apropiado para exaltar estas relaciones y vínculos de mujeres con mujeres. Exactamente, exactamente. Porque, ¿qué serían, pienso yo, qué serían las madres buscadoras, las madres que buscan a sus hijos, a sus hijas, ¿no? ¿Qué Ujú, serían de ellas sin precisamente esa unión, esa solidaridad entre las madres, ¿no? Para combatir todo un sistema, una corrupción ese cáncer, ese es otro cáncer, ¿no? De la corrupción, de la ujú, violencia, de la misoginia. Esas madres ujú, unidas, ¿no? Primero entre ellas como madres y luego, claro, con sus hijas, sus hijos, sus amigas, sus amigos, pero la sororidad femenina. Me parece que es muy importante en este poema y en la vida de Nahui también, ¿no? ujú. Y luego tiene, si me permiten, les puedo compartir un poema que muestra a Nahui, a Carmen, cómo
como pionera de la liberación sexual femenina en México, porque sus poemas son muy eróticos. Algunos de sus poemas son muy eróticos, muy sensuales, ¿no? Em, Hay dos, no sé cuál leerles. Uno es habla de su cuerpo completamente desnudo. Otro, el otro poema habla de la relación sexual, de cómo la mujer no está inhibida, ¿no? En el acto sexual, porque tradicionalmente en la sociedad patriarcal la mujer, la sociedad patriarcal ha convertido a la mujer en un objeto pasivo, ¿no? En que únicamente está al servicio del placer sexual del hombre y el hombre es el que lleva la batuta. Y aquí Naui dice, no, yo llevo la batuta de mi placer sexual. Ujú. Mm, Entonces yo creo no, que no ese se les voy a antojan. leer, ¿verdad? Sí, adelante. A ver, bueno, se titula Sin cesar. ¿Ok? Sin cesar, tus caricias, yo las quiero por todas partes. Por todas partes, yo las quiero sin cesar. Por todas partes, tus caricias pasan sin cesar, por donde yo quiero. Sin cesar, tú acaricias con tus ojos por todas partes, por donde yo quiero, sin cesar. Tus, tus tú acaricias con tu boca que toca por todas partes, sin cesar, con caricias por donde yo quiero. Sin cesar, tus caricias de tus manos se escapan por todas partes, ellas Ujú. entran sin cesar por donde yo quiero. Sin cesar, tus caricias salen de tu espíritu y entran por todas partes, sin cesar, como caricias que yo quiero. Ujú. Yeah. Bien. Uf, mira, estaba súper lindo. Sí, Eh, está muy bien. ahora, Exacto. aquí tenemos que apurarnos porque nos queda poquito de tiempo. Ay, perdón, sí, Es adelante. importante que nos platiques para quienes quieran conseguir y todos los libros de la colección, cómo le pueden hacer para obtener esta colección. Claro que sí, muchísimas gracias, Paul, por ayudarnos a difundir esta maravillosa serie. Bueno, estos libros los ha estado publicando la editorial Gedisa y los pueden conseguir en las librerías, en la Gandhi, en Péndulo, en la del Fondo de Cultura, en la mayoría de las librerías en la Ciudad de México. También los pueden adquirir si no están en sus librerías en las diferentes ciudades en donde ustedes se encuentren en la República Mexicana, pueden pedirlos a través de sus librerías. Y hay también plataformas, ¿no? Que los venden, Amazon. También están como ebook, ¿no? También los pueden conseguir como ebook. Toda la serie está también en ebook, en caso de que prefieran la versión pues digital, ¿no? Pero son Ujú. muy accesibles, ahí están en Amazon. A veces ustedes saben, este libro se publicó, la primera este primer volumen, que es el dedicado a Nahui, es del 2022, ¿no? Del 2022, precisamente cuando se cumplía el centenario del primer libro de Nahui Olin, de óptica cerebral, ¿no? Ok. Ujú. Y a veces ustedes saben cómo son las librerías, pues sacan los libros de los estantes porque vienen más novedades, pero los tienen ahí en reserva o los piden y se los llevan, ¿no? Entonces no Muy dejen bien. de buscar este estupendo libro. Todo lo que les compartimos hoy aquí es de este librito. Y bueno, hay que Muy agregar bien. a quien se interese más, pues que tiene unas preciosas imágenes que trae aquí ilustrando.
la colección, es exactamente, o sea, podemos ver algunas de las obras, las fotografías, entonces el libro está encantador porque pues realmente es como de platicando de esta mujer que no se quedó en una sola zona de la parte artística, sino que además abarcó otras cosas. Y de último, que nos quedan casi 5 segundos, tú comentaste en el libro que también estuvo un poco en la ciencia. Sí, en la ciencia, efectivamente, también escribió un libro sobre la ciencia, rebatiendo a Einstein, ¿no? Oh, sí. Sí, es que ella era tremendísimamente brillante, inteligente. El libro de la ciencia lo escribió, lo publicó en 1937. Y se dice también que cuando publicó su folleto, que es como una especie de folleto, el de donde ella describe qué significa Naui Olin, ¿no? Su nombre. También se dice que a veces para publicar sus cosas, lo que ella quería, pues daba clases, ¿no? Como maestra de pintura, de dibujo, y con lo que ganaba, pues era para publicar, ¿no? Entonces, una mujer Wow. muy, muy, muy valiosa dentro de nuestra literatura y de nuestro arte. Ya no nos da tiempo de hablar del arte, pero en otra ocasión hablaremos también de Naui como artista, que también sus cuadros son preciosos. Sí, ¿Dónde podrán ver esos cuadros? Todavía luego hay colecciones permanentes. Sí, exactamente. Hace poco hubo una exposición en donde hubo cuadros, objetos, etcétera, y es cuestión nada más de estar pendientes. Estaba buscando a ver si les mostraba. Bueno, este es uno de sus cuadros. Aquí está con el capitán Agassino, un gran amor de su vida también, que lamentablemente pues fue un amor que no duró mucho porque él falleció, ¿no? Se intoxicó y falleció el capitán Agassino, pero en fin, Ujú. este autorretrato de Nahui me gusta mucho, ¿no? Ella utiliza esta fotografía y luego hizo su autorretrato. Muy surrealista, muy surrealista. Muy Ay, llamativos ya me sus escucho. ojos. Sí, Y, sus ojos. Ella se y pintaba siempre con unos ojos así sí, gigantescos verdes. Por eso me puse de verde, un poquito de verde. Mi collar no se ve, pero, al final, Sí, sí, ¿dónde sí. falleció? perdón. ¿Dónde falleció? Falleció en la Ciudad de México. Y gracias también a Tomás Urián, supe o él me lo comunicó, me enteré de que había muerto, de que ella falleció en su casa de la infancia, ¿no? En su recámara, de hecho. Ujú. Ujú, ujú. Sí, Muy Esta bien. en parte mil de la novecientos mujer. setenta y ocho. Ella murió en enero en 1978. Y creo que, Ujú, bueno, el asunto de terminar sola, pero pues manteniendo sus posturas, creo que también es algo a resaltar, puesto que no, tal vez no, tal vez no fue apreciada, ¿no? En Mm. varios momentos de la vida. Y pues el rescate de su obra creo que es lo que quedaría como para, pues, redimirla, ¿no? Y poder estar haciendo esto que estamos haciendo hoy para que nuevas personas se interesen y busquen, aparte de esto que estamos platicando, eso es lo que queremos, que desde aquí, desde Identivarias, ustedes digan, oye, yo quiero saber más, que no se conformen con cuestiones de 30 segundos, no, infórmense más y busquen más, porque esto es bastante importante. Entonces, pues ya nos vamos a despedir, Patricia Rosas Lopategui. Muchas gracias por haber estado hoy nuevamente en Identivarias y sí. ya dijiste que nos vas a venir a hablar nuevamente de Antonieta Rivas. Claro que sí, vamos a programarnos para Antonieta Rivas Mercado y luego pues también, ¿no? Para nuestra quinta Claro. insurrecta que Sí, viene claro. en Claro. camino. Pues muchísimas Sí, sí, sí. gracias. Y pues no se pierdan Identivarias, estamos aquí todos los lunes en Violeta Radio. Yo soy Paul Martínez, ya nos vamos. Pues muchas gracias, Judith. Gracias, Paul. Gracias. Saludos a Antonia González, que nos dice qué sesión tan interesante y enriquecedora. Saludos, saludos. Gracias, Gracias, Sandra. Muchas Patricia. gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego. Me Eh, toca. corriendo, corriendo.